la dirección de una producción de obras llamada Artecnocencia Post. Bueno, Encarne, eres una persona curiosa porque todos sabemos quién eres, porque de algún u otro modo hemos tenido contacto contigo, pero que pocos conocemos realmente. Investigando un poco, he visto que eres una persona muy activa, ingeniera, feminista, profesora y ahora coordinadora de TFG y de movilidad internacional. Pero antes de llegar a este punto, iniciemos desde la parte universitaria, porque tengo entendido que te graduaste en el 89 y posteriormente en el 95 hiciste un doctorado, por lo que quisiera saber, en primera instancia, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería y luego después a elegir el tema llamada sintetización de SiC en fase sólida en presencia de una fase líquida y mediante HIP? Sí, a que suena rara. Cuando hacía lo que ahora sería la secundaria y el bachillerato, que entonces le llamábamos COU, pues era muy buena alumna. Sí, Era, sí, de dieces, muy buena. Y se me daban bien tanto las ciencias como las letras, entonces les llamábamos también así. Pero a mí personalmente me gustaban más las ciencias. Entonces mi padre tenía un amigo que trabajaba en la escuela de ingeniería y me dijo si quería ir a visitarla. Y de alguna manera, no te voy a decir que me empujaron hacia ese camino, pero sí que, bueno, pues me matriculé en la escuela de ingeniería de la Universidad de Navarra. Y entonces la carrera duraba 6 años. 6 años. Los 3 primeros años los realizábamos en lo que ahora es el Koldo Michelena, la biblioteca, pero entonces era también un edificio de la Universidad de Navarra, y luego cuarto, quinto y sexto ya veníamos al campus de Ibaeta, a lo que ahora es Tecnon. Y ya en tercero me empezó un poco a pesar la carrera. Sí, en la mitad me pesaba la carrera porque yo sacaba buenas notas, aprobaba año tras año, es decir, que no era un peso académico, sino era un peso más de gusto. Es decir, pues no sé si realmente he acertado o no con esta elección. Sin embargo, como ya me encontraba en la mitad de la carrera, pues tenía o volver marcha atrás y empezar una nueva cosa o terminar. Y decidí terminar. Yo creo que echando la vista atrás acerté terminando. Bueno, nunca se sabe, porque hubiera tenido otro recorrido y quién sabe, igual también estaría igual de contenta que estoy ahora. Pero bueno, yo decidí terminar y ya en tercero, como ya veía que realmente lo que era la mecánica, la electricidad, lo que eran las asignaturas como más duras, teóricas y prácticas de la carrera me pesaban mucho, había una que sí que me gustaba la que más, que era la de ciencia de materiales y metalurgia. Y esas se impartían en tercero y en cuarto, y allí entonces conocí el departamento de materiales de lo que es el CEIT, que es el Centro de Estudios de Investigación Técnicas de Guipúzcoa, que también está al lado de Tecnon, que es un edificio al lado, y conocí el trabajo que se hacía allí de investigación en ciencia de materiales. Y entonces ya un poco me fui enfocando hacia allí porque yo siempre he tenido un poco la vocación docente. Para mí eso me apasiona. Las clases, el trato con el alumnado, y ya incluso cuando yo estudiaba, pues yo daba clases particulares en mi casa, teniendo pues una pequeña academia casera, digamos, ¿no? Pues venían grupitos de 2 o 3 chavales, o 5 o 4, según, ¿no? De la ESO, y siempre más jóvenes que yo, y entonces esa vocación docente la he tenido, ¿no? Y entonces yo, a medida que iba acabando la ingeniería, veía que mi objetivo sería entrar en la universidad. Y claro, para eso casi ahora mismo desde luego es un requisito indispensable, antes no lo era tanto, era tener una tesis doctoral defendida. Sí. Entonces dije, bueno, pues ya me encaminé. Me encaminé eligiendo una de las asignaturas que más me gustaba, que era la de ciencia de materiales, y entonces entré a hacer el proyecto fin de carrera a ese departamento, al departamento de materiales del CEIT, para luego defender ese proyecto como titulación, y luego solicité una beca doctoral, predoctoral, para poder realizar la tesis. Entonces el proyecto fin de carrera fue de otro material, que sería el nitruro de silicio, y estudié la oxidación. Para ello también tuve una pequeña beca Erasmus, que entonces no era Erasmus, sí, era un pre-Erasmus. Estuve en Lovaina.
Estuve en Lovaina, en el centro de metalurgia de la Universidad de Lovaina. Y como no había, como hacemos ahora, los agreements y todas esas cosas que ya conocéis, pues yo lo que hice fue la parte experimental de mi proyecto de fin de carrera. Y una vez terminada la parte experimental del proyecto de fin de carrera, ya regresé, terminé la carrera, defendí y continué trabajando dentro del mismo departamento. En ese momento cambié de materia, ya tú has leído SiC, pero realmente es carburo de silicio. Entonces es la fabricación artificial de carburo de silicio en condiciones de presión o en condiciones de fase líquida, que es muy complicado de explicar aquí, pero que básicamente es el estudio de la fabricación artificial, si quieres, en laboratorio de un material de altas prestaciones tecnológicas, que sería el carburo de silicio, es un cerámico. Bien, cambiando un poquito de tema, Encarni, tengo entendido que a partir del 95 tuviste una participación más activa en el tema del feminismo, ya sea como profesora, moderadora, conferencista y además haciendo una investigación en este campo. Por lo que me gustaría saber cómo nace esto en ti. A mí la ingeniería me llevó al feminismo, sí, no al revés. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo suelo contar que cuando yo estudié ingeniería nosotras éramos 10 chicas de 200 alumnos en el grupo. Eso quiere decir que el porcentaje de chicas y alumnas que estábamos en ese momento estudiando ingeniería era muy pequeño. Pero pues a mí no me llamó la atención ese hecho, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque entonces ya sabíamos que ingeniería era cosa de chicos. Es como, entonces, pues el hecho de que yo fuera a la escuela de ingeniería y no hubiera chicas no me llamó especialmente la atención. Dije, pues es lo que esperaba ya cuando fui, ¿no? A medida que ya os he contado, ¿no?, que en tercero tuve ahí mi crisis con la disciplina y entonces eso me hizo cuestionar cosas, ¿no?, de por qué yo estoy incómoda en esta disciplina, ¿no?, si tiene que ver con mi sexo, con mi género o no, ¿no? Y entonces sí que me aproximé, sobre todo ya estando, como has dicho bien, en el 95, ya estando, o sea, después de doctorarme incluso y estando trabajando en la Universidad del País Vasco, me aproximé a lo que llamábamos, y se sigue llamando, ciencia y género, o mujeres y ciencia. Y entonces contacté, que sinceramente no sé cómo fue, con una persona que era profesora de la Universidad de Zaragoza, que era física, que se llama Carmen Magallón, y no sé cómo llegué a ella y le llamé por teléfono interesándome sobre el tema de mujer en la ciencia. Y a través de ella me dijo, pues mira, este verano tenemos el primer congreso de mujer en la ciencia en Madrid. Y no lo dudé para nada. Y eso fue en el 96, pues me fui a Madrid con lo puesto y me planté allí en la Complutense y asistí al primer congreso de mujer y ciencia, que entonces se llamaba así, de Iberoamericana, porque participaban investigadoras, sobre todo mujeres, de Latinoamérica y de España y Portugal. Y entonces ahí fue, por eso te digo que a través de la ingeniería y de mi, si quieres, incomodidad dentro de la disciplina, es cuando me acerqué a la cuestión de la mujer en la ciencia. Y desde ahí entonces llegué un poco al pensamiento feminista, ¿no? Bueno, empalmando con la pregunta siguiente, en 2014 realizaste la dirección de una producción de obras llamada Artecnociencia, Postestructuralismo y Feminismo. ¿Podrías comentarnos un poco qué objetivos tenías con estas obras y con quién o quiénes las realizaste? Antes de 2014, desde el 2000 hasta el 2008, diría yo, fui profesora de la asignatura de Ciencia y Género, si quieres, en el máster de Igualdad, el primer máster de Igualdad que formaba técnicas de igualdad o técnicos en la Universidad del País Vasco. Entonces allí yo daba la parte científica, ¿no?, un poco el empirismo feminista y distintas autoras, ¿no? Y allí conocí a una alumna que se llama Ainhoa Güemes y con la cual hice parte de mi recorrido, entre otros, ese. ¿Por qué? Pues porque, bueno, nos conocimos en el aula, pero luego pasaron años y nos conocimos o nos reencontramos en el pueblecito pequeño donde yo vivía, que en ese momento era Echalar, y ella estaba allí de técnica de igualdad, casualidad. Y entonces nos reencontramos y ella estaba escribiendo su TFM. Ya ahí empezamos un camino juntas que
cristalizó, si quieres, en ese trabajo que acabas de mencionar, que es su tesis doctoral. Entonces, la tesis doctoral de Ainhoa Güemes es la que has leído e intenta hacer una mirada al mundo, si quieres, desde el arte, la ciencia y la filosofía, porque nosotras siempre hemos compartido que el conocimiento debe ser mestizo, nunca encapsulado, ¿vale? Y que el acercamiento que uno hace hacia la realidad tiene distintos planos de visión, y por eso en este trabajo, a través del arte, porque ella hizo la exposición que yo comisarié, a través del arte y de la ciencia y de la filosofía, intentamos entender de alguna manera el objeto artístico, si quieres, y científico. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por dejarnos conocerte un poco más y ver qué es lo que haces y cómo lo haces. Y bueno, espero que tengamos alguna otra reunión, una otra charla. Sí, cuando quieras.